hecho titular, el hecho de cómo él dice, la familia señala que lo perdona, yo prefiero decir que lo perdone Dios. En el caso de Orlandito, todo el mundo ha destacado, como dice, mi papá vivía el mejor momento de su vida, en este momento estaba pasando su mejor etapa. Así es, Adis, así es. Destacábamos más temprano esto mismo que expresas y le preguntaba a los amigos cercanos de Orlando Jorge Mera, Sigmund Freud y Andrés Astacio, que por qué en lugar de pedir justicia, como suelen pedir en estos momentos familiares y amigos con hechos similares, que atraviesan hechos similares, pues la bandera, el estandarte fue el de la paz y el perdón. Entonces, se nos habla de una vinculación de la familia Jorge Mera con una asociación católica llamada Heraldo del Evangelio, donde han hecho vida religiosa por años y, según el testimonio de Sigmund Freud, en ello reside el reiterado pedido o reiterado llamado a la paz y al perdón en virtud de este tema que les ocupa. Tenemos información que inmediatamente ocurrió la tragedia, la congregación religiosa a la que ellos pertenecen les ha acompañado de una manera tan cercana que eso ha influido mucho en que puedan tener en este momento esa paz que uno sabe solo la da Dios en un momento de tanta perturbación. Y vamos a poder escuchar testimonios de primera mano en una entrevista que ya tenemos lista aquí en el estudio de una persona más que les acompañó no solo por su calidad de político, sino por ser un amigo de la familia y que ha estado ahí viviendo cosas que en un momento la prensa no pudo observar y pudiese compartir con nosotros datos valiosísimos. Es lo que llamamos testigo de primera mano, lo que en buen derecho mano se llama. Con ustedes y con nosotros, el licenciado Aníbal Díaz, diputado al Congreso de la República, también comentarista de radio y televisión, y como ha dicho nuestra compañera Adi, es un amigo íntimo y cercano de la familia Jorge Mera. Buenas tardes, ilustrísimo amigo. Buenas tardes a esta gran familia de CDN, del canal de noticias de los dominicanos y al pueblo dominicano en general. Tu valoración. Día muy difícil para nosotros. Aníbal, de los hechos que nos ocupan, ¿cómo explicas este fatal desenlace que acabó con la vida de tu amigo Orlando? Les decía que un día muy difícil. Uno quisiera al levantarse hoy pensar que era una pesadilla, que uno podía despertar. Algo absurdo completamente. Quienes conocimos a Orlando, una gran parte del país que lo conoció y los que estuvimos coincidiendo con él en la afanosa vida pública y política que uno lleva durante tantos años. Orlando fue, recuerden ustedes, el secretario general de la juventud del PRD en aquel momento. Y a Orlando le tocó vivir el proceso de la transición de esta generación, de la generación de Wellington Arnold. Fue secretario general de la Juventud PRDista y en la transición luego, al paso de los tiempos, ocupa la Secretaría General ya del nuevo partido que formaron. No, y del viejo, por eso te empezaba a decir. Del propio PRD fue secretario general. Sí, claro, secretario general, claro, pero su momento, quizás por eso ustedes van a ver. Eso fue cuando peleó con Guido, ¿verdad? No, mucho antes, mucho antes. Recuérdate, te comento y los pongo en contexto a los amigos televidentes. Orlando fue secretario general de la Juventud primero, que fue presidente en ese momento Tony Peña, el hijo de Peña Gómez. Y es muy reconocida esa situación en el mundo político porque fue una de las primeras acciones de desprendimiento de Orlando. Orlando en ese momento era candidato a presidente y se dio un tranque de lo que se da en política. Y Peña Gómez, que no encontraba qué hacer porque tenía al hijo de un amigo con todo el liderazgo y todas las luces de Orlando, y tenía su propio hijo compitiendo a lo mismo. Y en ese momento Orlando le facilita las cosas diciéndole, puede contar conmigo, lo que usted decida, no se preocupe, yo lo voy a acatar. Y ahí empiezan los desprendimientos de Orlando, donde él le cede a Tony la presidencia de la Juventud. Y luego nosotros lo recordamos porque cuando nos tocó a la generación más nuestra, te mencionaba a Wellington, a David, a Andrés Lugo, a Jean Luis Rodríguez, a Cristian Castro y mi propio nombre, que éramos los secretarios y los presidentes, a él le tocó arbitrar el proceso de conciliación de nosotros. O sea, Orlando siempre estuvo de frente, en medio, en torno a los consensos que se hicieron históricamente en nuestra vida política. Ayer,
Nosotros estábamos en el día de hoy, se está celebrando de hecho un proceso en Washington en el que el país iba a tener la celebración de un acuerdo con las aduanas de República Dominicana. Eduardo Sanz Lobatón tenía que salir ayer fuera del país a ese encuentro y ahí recibimos la primera llamada. Cuando recibimos la primera llamada nos dice que está herido. Nos lo comunica Carolina Mejía, que estuvo en el edificio, y nos dice, escuchamos un tiroteo, nos dicen que está herido. De hecho, ese fue el titular y fue el contenido y fue la información que estremeció a la prensa nacional y se tituló, ¿te acuerdas? En confuso incidente resulta herido Orlando Jorge Mera, y creo que duró por lo menos 1 o 2 horas con esa información. Incluso las redes explotaron con esta noticia hasta que un medio de difusión nacional, un medio escrito, se adelantó y confirmó la muerte, o salió con la noticia de la muerte que todavía muchos dudaban. Aníbal, estábamos con una cobertura en vivo cuando vimos que llegaste con Sanz Lobatón. En ese momento, pudieses tener, y es una pregunta dolorosa, pero necesaria, pudieses tener ahora el ánimo de compartir cómo fue y cuando entraron al despacho, ¿qué encontraron? Sí, lo comparto con la familia de CDN y del país. Fue un momento muy difícil. Llegamos, porque como le comentaba, cambiamos el rumbo, íbamos al aeropuerto. ¿Tú ibas con Yayo para el aeropuerto? Íbamos a Washington. Okay. Entonces nos devolvimos, cambiamos el rumbo, nos dirigimos hacia el edificio donde también están las oficinas del Ministerio de Turismo, que ambas ministerios ocupan el mismo edificio, sí. Lo cual yo conocía más el edificio por mi vinculación al turismo. Cuando entramos de inmediato al ascensor, contiguo a nosotros también entró Dilia Leticia. Así que subimos al mismo momento. Ella, por razones de prudencia del equipo, la sostuvieron cuando entró al despacho, al área de despacho. Y a mí y a Eduardo nos dejaron entrar. Dilia no llegó a ver el cadáver cuando entró en principio, o el cuerpo. No, a ella la sostuvimos. Estamos hablando de la hermana de Orlando. La retuvieron. Sí, la tomaron, la abrazaron y ya estaba doña Patricia en otra oficina. Entramos, Yayo entró, la verdad que sin reparo, era su mejor amigo, un mentor para él. Entramos de inmediato y cuando entramos al área, ya el cuerpo sin vida estaba cubierto. Estaba un equipo importante de la Policía Nacional, de la Científica, habían algunos peritos ya con el área acordonada, pero todo se veía. Veíamos los casquillos en toda la oficina y un ambiente muy tenso. En ese momento estaba también doña Rita Abinader, que había llegado primero que nosotros al área. Incluso allá había un helicóptero sobrevolando porque se había dicho que era que estaba herido. Y de inmediato salió. Y que el agresor estaba en el edificio. Correcto, pero sin pensar en el miedo de que tuviera o el riesgo la persona atacante ahí, el asesino hoy. Doña Rita se acercó de inmediato, porque Orlando era un hermano de esa familia. Y lo digo con esos detalles para que la gente deje a un lado estos carguitos y el poder, olvídese de eso, era un hermano que está herido. Y salimos raudo y veloz con el desconcierto, con el afán, con el temor de que pudiera haber muerto y en efecto así finalmente fue el desenlace. Entramos a la oficina, ya vimos todo el escenario. El cuerpo, el cadáver. Estaba cubierto. Bien. Pero llegaste a ver en algún momento... Les comento que en ese momento estaba cubierto. Luego... El despacho, disculpa. El despacho de Orlando tenía 3 áreas. Una mesa con muchas sillas que servía de meeting, o sea, de hacer reuniones, un escritorio céntrico que él nunca usó y un juego de muebles. ¿En qué punto pasó eso? Lamentablemente, el intercambio, los disparos que él recibe, los recibe de pie en medio de la mesita redonda de la que tú haces mención y el escritorio. ¿El juego de muebles? Él estaba de pie, la mesita redonda. Él estaba frente, que su cadáver queda frente al escritorio, espalda a la puerta. Orlando en ningún momento tuvo espacio ni de defenderse, ni decir nada, él lo acribilló. A mansalva. En ese momento, cuando se da el hecho de que entramos, luego entró la fiscal Jenny Berenice, nos pidió salir de la escena y se hicieron parte. Luego llega el comunicador y amigo, pariente, casi un tutor de Orlando, Guillermo Gómez. Al ser Guillermo Gómez un agente de la familia, ya yo
entramos a Guillermo para que pudiera ver a Orlando. Ya en ese momento, por razones de la pesquisa, tuvimos que ver sin estar cubiertos. Ya habían descubierto y pudimos ver entonces lo que no queríamos ver, lo que no debimos ver, lo que nadie que pensó ver, y vimos entonces el cuerpo completamente impactado. Esa persona lo asesinó de manera deliberada, esa persona no hizo un disparo por error, esa persona impactó su cuerpo por completo, se veía impactado. No doy más detalles para cuidar la dignidad de mi hermano ido de esa manera, Orlando, pero su cuerpo completo estaba impactado. Ahí no hubo forma, él murió en el instante. Ahí no había manera, su cuerpo por completo se estaba cubierto de sangre e impactada toda el torso y todas sus partes. Tenían impacto de munición. Habían otros impactos en otras áreas, había una vitrina que tenía un impacto y los casquillos estaban en todo el área. Esa persona no tuvo... lo que manejamos el tema de salud mental, sabemos que la ira puede llevar a alguien a un tema como este, pero cuando eso pasa como un detonante de ira, los psiquiatras lo saben bien, hay un arrepentimiento espontáneo cuando usted comete la acción y por eso llega el suicidio. Cuando la gente se da cuenta de lo que hace, fíjense ustedes que esta persona hace todo lo contrario. Adis, Félix, amigos televidentes, esta persona busca salir del área, sale en una actitud totalmente desconcertado, como un asesino deliberado, sale por ahí buscando guarecerse y luego llega finalmente a la iglesia. En el momento, cuando se hizo el levantamiento del cuerpo sin vida de Orlando, estábamos todos allí, llegó Orlandito, para nosotros Orlandito, mi hermano Orlandito, el colega diputado, llegó en ese momento, se hizo cargo de inmediato de su madre y de toda la familia. De verdad que un alto reconocimiento a la resiliencia, a la personalidad que ha expuesto Orlandito en todo esto, porque desde ese momento hasta pasada la medianoche que estuvimos juntos, ha sido una persona que se ha mantenido al frente de esta situación con una recia forma que de verdad es admirable. Aníbal, en la vivienda de quien fuera el ministro de Medio Ambiente, ayer hubo autoridades, estuvo la visita del presidente de la República, pero previo a eso sé que estabas ahí y que estabas también con otras personas que generaban el escenario idóneo para que llegara el presidente Abinader. ¿Qué ambiente se vivió ahí? Y quisiera que compartiéramos en público lo que la gente no puede apreciar si no pertenece a la intimidad de una familia, que es eso que tú pudiste ver. La casa de Orlando y su familia era una especie de pseudo iglesia con representación de vírgenes de diferentes países, porque ellos son muy devotos de una congregación católica. Cuéntanos eso. Mira, así como lo has dicho, Adis, su vivienda familiar, su hogar, es un hogar de mucha paz, que tiene muchos espacios que parecieran lo que en la fe se llama la exposición del Santísimo, espacios como de oración, tienen diferentes expresiones de manifestación de la Virgen, tenía en la casa una foto de su padre en el Vaticano, un espacio con la declaración del presidente de la República de su papá, al lado de una foto del Papa Juan Pablo II, tenía una declaratoria de bendición del Papa Benedicto XVI, Ratzinger, a él y a su familia, tenía un espacio de oración también para la Virgen, un espacio de la congregación de los Heraldos. Mucha gente de la parroquia Buen Pastor también conocen bien de todo esto, porque los Heraldos es una manifestación de una congregación nueva, nueva en el mundo laico, ¿no? De menos de 25 años, creo que en el 2001 se funda. Y Orlando, además, era muy allegado a la arquidiócesis de Santo Domingo, que en ese momento tenía como titular a Monseñor Pablo Sedano y Sedano, que era el obispo auxiliar de esta arquidiócesis, de quien yo fui 8 años asistente de Sedano en esa parroquia de Buen Pastor. Desde esa época Orlando era muy vinculado a la iglesia, muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el mundo laico, católico, y su familia se consagró, incluso su hija es monja a través de la congregación de los Heraldos del Evangelio, y en ese hogar lo que se percibía todo era un remanso de paz. En el momento que nosotros llegamos a la escena,
Unos 20 minutos después llegaron 2 sacerdotes, que de hecho hizo Yayo las gestiones para que la fiscalía permitiera que pudieran verlo los sacerdotes y ungirle un aceite y ya darle la unción de los muertos. Ahí hubo, señores, miren, ahí hubo un proceso en cada momento de misericordia, de un proceso asombrosamente de fe. Su propia esposa, destrozada en la carne, en lo humano, pero con una fuerza espiritual que a uno asombraba. Ella esperó al señor presidente sentada, calmada, igual Orlandito. Nosotros nos retiramos de esa área para que ellos estuvieran solos con el señor presidente y Raquel, y doña Raquel. Ahí estuvo Yayo con ellos y la esposa, la familia solamente. Y... ¿Te refieres a la escena del crimen o a la escena no, en la que estaban en la vivienda? Ya en la casa, okay, en la noche, y estuvo por un buen espacio el presidente con ellos ahí, y la verdad que tú vas a darle ánimo a una gente que quizás te da ánimo a ti, que te dice nosotros lo perdonamos, porque la verdad que había y hay todo un sentimiento de mucho dolor e indignación por este asesinato, absurdo completamente, señores, totalmente absurdo, en el que no había otra cosa que no fuera la absurdidez de la gente que cree que el Estado es lo que no es hoy, y él era una persona, el asesino, que ya había hecho narrativas de violencia, que había hecho narrativas de inconformidad por el comportamiento ético estricto de Orlando, de mantener distancia, con dar aprobaciones, con dar congregaciones. ¿Tú conocías, es harto sabido la relación de cercanía tuya con Orlando, pero me imagino que como amigo de Orlando también conocía a sus amigos, por lo menos los más cercanos? ¿Conocías al matador de Orlando? ¿Habían compartido política? Yo lo conocía a él perfectamente, lo conocía. ¿Su perfil? Él ¿Cómo lo defines? Ya él no era una persona de su entorno. Quizás Orlando Pirón en el 2006 es senador y fue secretario general del PRD, como tú lo recordabas. En esos momentos él estuvo más cerca en la campaña. Luego Orlando fue madurando, creciendo más en política, y ya él era un amigo, pero no tan cercano como por ejemplo un Príamo, que los que me están escuchando saben quién es, una gente de confianza. José Ramón, que es viceministro actual, le decimos el Flaco. Es decir, ya no era una persona de esa gran intimidad, pero sí, él se entonces, sentía... ¿cómo penetra con esa facilidad al despacho si ya no es de la cercanía tan directa como antes? E incluso cuando se propicia, se suscita la discusión, aunque no se altere Orlando, pero obviamente como humano ha de discutir, ¿cómo entonces, según versiones, la seguridad quiso intervenir y Orlando detiene la seguridad para proseguir con la conversación alterada con el matador? O sea, mira, ¿cómo penetra de nuevo al círculo laboral de Orlando de una manera tan libre, tan autónoma, y llega al despacho y sale sin ningún contratiempo? Él había tenido visitas recurrentes al ministerio y ya le habían advertido a Orlando que esa persona estaba violenta y que se expresaba de mala forma. Fíjate tú que no era ya tan cercano en el momento de ahora. Recuérdense que uno va evolucionando en política y va creciendo. La sociedad, hay un mal, la gente cree que el político tiene que hacerte rico, tiene que hacer diabluras para beneficiar a gente. Y Orlando no era un hombre de eso, él lo seguía recibiendo. Ya Orlandito le había pedido que no lo recibiera en el despacho, porque yo mismo había escuchado de que esa persona se expresaba mal. Pero Orlando, señor, era un pacificador más que un mediador. Orlando se sentía con la manera de pacificar a la gente, y el que tenía un conflicto que no lo podía resolver en el partido mandaba a Orlando. ¿Él iba a donde Orlando a hablar de política o a hablar de negocios? Él iba a donde Orlando como esos dirigentes y esas personas que entendían que al llegar al gobierno iban a tener expectativas de beneficiarse, de participación distinta. Y Orlando siempre el que le decía, mira, el gobierno no es para eso, nosotros no ganamos para eso, esta es otra etapa, esta es otra época. Él se agenciaba en la calle, decir que era amigo de Orlando, que se autoproclamó asistente, pero para nada era nada de eso. Pero se agenciaba, como era una persona conocida por todos nosotros, ¿cómo decir que no? Pero en ese afán de proclamarse una autoridad que no tenía, por eso estaba tan violento, porque es verdad que lo conocían, es verdad que tenía trato. Orlando era muy afable, Orlando no usaba escolta.
Fíjense ustedes que el coronel que está en el edificio es director de seguridad, pero no es escolta de Orlando, porque Orlando no usaba escolta. Es cierto que el matador, en momentos determinados, aunque dice que esto declinó, pero en un principio, y antes de Orlando quizás ser ministro o durante, también compartían las mismas confesiones religiosas. Y si se desprende de esta devoción el alias el curita, ¿por qué le decían el curita al matador? Y si esto también está conectado con su decisión de ir precisamente a una iglesia a refugiarse o a entregarse a las autoridades. Miren, ahí lo que pueda decir es un juicio de valor, porque lo que él haya pensado para preservar su vida solo Dios sabrá. Lo que sí veo en función de la escena y cómo él, sin ninguna contemplación, acribilló a un hombre pacífico, noble, bueno, serio, decente, que estaba en absoluta calma, señores. Cuando se habla de que se le pide llamar a la seguridad, es una secretaria que le pide eso a Orlando, que le dice que si llama a la seguridad. No es que la seguridad entró. Y él le dice, no llame a nadie, él es mi hermano. Y la persona aprovecha ese segundo momento ya, y entonces que ultima finalmente a Orlando. Ir a la iglesia, él sabía que era la única manera de preservar su vida y evidentemente intentó preservarla hasta el final. Fíjense ustedes que la hija de él llama a Orlandito. Eso te iba a preguntar. Y le dice, mi papá mató a tu papá, desconcertada, llorando. Ella es que le dice a Orlandito que su padre ha fallecido, que Orlandito no lo creía, no lo entendía, y ahí es que hace algunas llamadas. Eso indica que todavía la cercanía entre ambas familias estaba vigente, Aníbal. No solo, mira, lo que pasa es que creo que Miguelina se llama la jovencita, crece viendo a Orlandito, el hijo de Orlando. Ahora, fíjense ustedes que Orlando llega al Estado Dominicano, al gobierno, y no lo tiene en una posición de importancia ni de cercanía. La gente se hace esas expectativas. Pero con Orlando, de hecho, aquí conocemos porque dio entrevistas aquí, estaba enfrentando grandes intereses. Estaba enfrentando, y él lo dijo, está ahí el audio de él, donde él dice que estaba enfrentando situaciones inclusive dice con actores del presente y del pasado, porque al final eran intentos de negocio lo que se intentaba, pero todo el mundo sabe que era quizás lo que más ira le daba a ese tipo de personajes, que él los recibía, los escuchaba, los calmaba, pero no entraba en ningún tipo de situación de facilidades extrañas. Aníbal, quizás ahí la ira de este señor. No sé si la gente lo sabe, pero muchos probablemente no. Tú eres un hombre que viene también de la religiosidad y por esa naturaleza propia tienes mucha madurez para lidiar con situaciones difíciles. Eres un conciliador también de tus entornos y de los problemas, lo que significa que puedes en algún juicio de valor ponerte en el zapato de cómo pensaba Orlando, cómo piensan los conciliadores. ¿Cuál sería el gran pecado de un conciliador? Y en un momento como este, ¿cuál pudo ser el pecado de Orlando? Mira, el error de Orlando no se peca por nobleza. El error de Orlando fue abusar del recurso de la mediación. Como bien tú lo has dicho, mejor no lo pudiste haber dicho. Cuando nosotros ejercemos esta mediación, este estilo de vivir, uno siempre cree que puede persuadir, que puede lograr la pacificación. Orlando lamentablemente creyó mucho en esa fortaleza, en esa capacidad. Para mí, y lo voy a decir con absoluta honestidad y que me perdonen quienes se sientan mal, pero para mí ahí hubo una falla absoluta de su cordón de seguridad, porque él les dijo, déjenlo entrar, déjenme con él, pero él nunca le dijo, déjenlo armado. No era el trabajo de Orlando. No es el trabajo mío cuando voy a la Duarte con París, voy a volver una crisis, revisar a una persona, catearlo. Esa es una función del equipo de seguridad. El exceso de confianza. Orlando hizo lo que él acostumbraba a hacer, utilizando su mayor instrumento. Señores, miren, yo soy presidente de la Comisión de Turismo y Orlando fue parte de la mediación para que yo fuera presidente. O sea, falló la seguridad de Orlando. Totalmente. El protocolo de revisión. Hay un hierro de seguridad, y yo lo digo con toda honestidad, le pido perdón al que se sienta mal, pero viendo nosotros la escena, viendo el área de su oficina, por dónde salió esa persona, totalmente fallaron. Orlando, el mayor error, más que pecado, haber
hasta su último momento de su vida, confiado en la nobleza de la esencia humana y haber abusado de un recurso que él tenía, que era el don del discernimiento, el don de la palabra. Él lo tenía. Orlando era una persona que tú salías de hablar con él sin resolver ningún problema, pero salía descargado. En psicología es lo que se llama la catarsis. Orlando era una persona que escuchaba más que hablaba. Y él abusó de ese recurso y ellos inobservaron todo tipo de medidas de seguridad. Hablando de medidas de seguridad,